lejos estamos de comprender el cerebro? Es lo que nos permite pensar e investigar, es el gran diferencial con otros animales y, sin embargo, es el órgano que permanece en buena medida como un misterio para nosotros mismos. Resolver ese misterio es a lo que apunta la iniciativa BRAIN, o Cerebro en español, un proyecto científico estrella del gobierno de Barack Obama en Estados Unidos y que se ha mantenido durante la administración Trump. Su líder es un español, el neurólogo Rafael Yuste, que hace unos pocos días estuvo de visita a nuestro país en el Instituto Clemente Estable y visitando también la Fundación NEG en Florida. ¿Qué posibilidades abre para la medicina el comprender mejor el cerebro? ¿Y para otras áreas de la vida humana? ¿Podemos pensar en manipular la mente? Bueno, para hablarlo estamos en comunicación directa con el doctor Yuste desde Nueva York y también aquí en estudios me acompañan Raúl Russo, que es doctor por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Copenhague, María Castelló, doctora en Ciencias Biológicas, y Héctor Musto, doctor en Biología e integrante de nuestra mesa de científicos. Doctor Yuste, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Gracias por atender la llamada hoy más temprano para usted. Hola, buenos días a todos, a ustedes y a todos sus oyentes desde Nueva York. Un gusto estar conversando con usted. Gracias también a Raúl y a María y a Héctor, que están acá compartiendo para poder sacarle el jugo a esta entrevista. Doctor Yuste, le quería preguntar, a ver, ¿cómo definiría usted el proyecto Cerebro? Sí. El proyecto Cerebro es un proyecto científico a gran escala, una duración aproximada de 15 años. Ahora mismo involucra 500 laboratorios en Estados Unidos y en todo el mundo, y con una financiación estimada de $6.000 millones. El objetivo es desarrollar herramientas, desarrollar nuevos métodos para poder estudiar el cerebro mejor, el cerebro de animales y el cerebro de personas. Y es un poco copiado al proyecto del genoma humano, que fue también un proyecto a larga escala, lanzado por los Estados Unidos, y luego un proyecto internacional. Y el proyecto del genoma desarrolló técnicas para secuenciar el genoma, y el proyecto del cerebro estamos intentando desarrollar técnicas para registrar la actividad de cerebros enteros, toda la actividad neuronal de los cerebros, y manipularla y alterarla para poder utilizar estos métodos para curar pacientes, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí está. Justamente le iba a preguntar sobre el objetivo, pero podríamos decir que es como un gran mapeo del cerebro lo que se busca hacer. Exacto. Es un mapeo de cerebro tanto estructural como funcional. O sea, el cerebro, para que os hagáis una idea, tiene 86.000 millones de neuronas, y cada una, estoy hablando del cerebro humano, conectada posiblemente con otras 100.000 neuronas, cada una de estas neuronas, ¿no? Entonces tenemos una red vastísima, gigantesca, es más grande dentro de nuestras cabezas que todo el Internet de la Tierra, ¿no? Dentro de cada una de nuestras cabezas. Entonces necesitamos saber qué es eso, hay que mapearlo, hay que ver cómo son las conexiones, dónde van, y también cuando se activan, poder medir la actividad de todas estas neuronas, por lo menos en animales de experimentación completamente, y en pacientes, y no todo el cerebro, por lo menos en un área cortical, por ejemplo, el cerebro de un paciente, ¿no? Uh-huh. Le iba a preguntar, hasta ahora están concentrados en el avance de las neurotecnologías innovadoras para poder medirlo. Exacto. El problema que llevamos en neurociencia, como decías tú antes, no conocemos cómo funciona el cerebro. Es la única parte del cerebro del cuerpo que todavía es un poco como un agujero negro de la medicina, ¿no? Y la razón es porque no hemos tenido las técnicas adecuadas para poder medir lo que ocurre, ¿no? Lo hemos medido con técnicas de neuronas individuales, esencialmente registrando la actividad de las neuronas de una en un animal o en un paciente. Pero claro, esto es equivalente a intentar entender el Internet humano si solo miras el correo de una persona, ¿no? Pues no te enteras de nada, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar técnicas ya masivas que se puedan utilizar para mapear completamente la actividad de cerebros de animales y personas, y poder ver por primera vez qué es lo que hay, ¿no? Que es
con qué nos estamos enfrentando, ¿no? Claro. A ver, si pensamos a largo plazo, por lo menos, se puede decir que el objetivo, entonces, tal como usted decía, es una vez que esté ese mapeo hecho, poder manipularlo y generar y pensar en curar determinadas enfermedades o tratar de curar determinadas enfermedades. Ese es como el objetivo final del del proyecto como tal. En realidad, el objetivo del proyecto BRAIN está muy circunscrito a desarrollar métodos. Entonces, la idea es un poco como estamos intentando construir un edificio, que es el edificio de la neurociencia y la psiquiatría y la neurología del futuro, ¿no? Y primero tenemos que poner los cimientos. Y los cimientos son las herramientas nuevas. Con estas herramientas nuevas, otra gente, quizá no los mismos que hacen las herramientas, pero quizá una nueva generación de gente, que serán neurobiólogos y clínicos, utilizarán estas técnicas para estudiar las enfermedades y estudiar los mecanismos fundamentales de cómo funciona el cerebro. Y la idea normal es como poner un primer piso encima de los cimientos en el edificio. Y luego, encima de eso, vendrán pues otra gente, que serán ya clínicos trabajando con pacientes, que podrán por fin atacar estas enfermedades de raíz y desarrollar terapias que las curen, ¿no? Entonces, el curar las enfermedades sería como poner el tejado en la casa con la bandera, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos que hacerlo poco a poco y como funciona la ciencia en general, o sea, es una actividad racional y tenemos que hacer las cosas bien, poco a poco y bien, pero claro, no podemos poner la bandera en la casa si no tenemos puestos los cimientos todavía, ¿no? Raúl, María, Héctor, ¿cómo han seguido ustedes el avance del proyecto BRAIN, del proyecto Cerebro desde acá? ¿Qué importancia le dan en el mundo académico y científico? María, primero. Bueno, muchas gracias. Hola, Rafa, ¿cómo andás? Un gusto estar en esta mesa. Bien, nosotros desde la región vemos la iniciativa Cerebro Estados Unidos y otras como un ejemplo, digamos, de lo que se puede hacer juntando el esfuerzo de los neurocientíficos y con el apoyo del gobierno y los privados. Entonces, en realidad lo vemos como un camino muy interesante y estimulante para transitar. De hecho, María tuvo mucho que ver con la venida de Rafael acá al Instituto Clemente Estable hace unos pocos días. Exacto, sí. En el marco de un curso que organizamos de posgrado y en la oportunidad de organizar como integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad de Neurociencias del Uruguay una reunión justamente para nuclear a neurocientíficos de la región y tratar de de empezar a engendrar, a generar la iniciativa Cerebro Latinoamericana. Sí, yo comparto con María la importancia de una iniciativa del cerebro en nuestra región. Es fundamental para el desarrollo de las neurociencias en estos países. Y a mí me gustaría hacerle alguna pregunta. Sí, por supuesto. A Rafael, ya que lo tenemos para eso ahí. Están, claro, convocados. Porque la iniciativa Cerebro en Estados Unidos ha generado muchísimas expectativas. Hay distintos aspectos que son de mucho interés. Yo el otro día leía una predicción sobre la iniciativa Cerebro que de hecho planteaba para el 2019, este año, como que la interfaz entre el cerebro y las máquinas, las neuroprótesis, iban a estar disponibles, digamos, ¿no? Y de alguna manera eso es cierto. Existen casos en los que investigadores son capaces de monitorizar la actividad del cerebro, que es uno de los grandes objetivos de la iniciativa Cerebro, y, por ejemplo, controlar un brazo robótico, un brazo artificial en pacientes que han perdido la movilidad. Yo recuerdo que cuando yo era niño existía una serie que era El hombre biónico, que era capaz de correr más rápido, tenía mejor agudeza visual y ahí era una comunicación entre las prótesis y el cerebro perfecta. En la actualidad, sin embargo, esos experimentos que hay actualmente, ya sea con exoesqueletos o brazos robóticos, logran
cierta comunicación y realizar un acto motor relativamente simple, pero están lejos de la destreza de el control de un brazo, por el cerebro de un brazo normal, común. La versión de Claro. fábrica, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces yo lo que le quería preguntar a Rafael es, para que el hombre biónico se haga realidad, ¿cuál es el cuello de botella? ¿Es que está trazada la ingeniería y la robótica? ¿Es que nosotros no comprendemos realmente los códigos neurales que digamos, organizan, por ejemplo, un acto motor, como tomar un vaso o tocar el piano? ¿O es lo que está fallando es la comunicación entre el cerebro y esos brazos artificiales? A ver, doctor, si usted lo escuchamos. Sí, todo esto está en camino. De hecho, el proyecto de Cerebro ha acelerado el desarrollo de estas prótesis de interfaz cerebro-computadora. Y una cosa que no hemos comentado, que es importante destacarlo, es que el proyecto de Cerebro de Estados Unidos ha inspirado a proyectos de cerebro similares en otras partes del mundo. Ahora mismo hay proyectos de cerebro en China, en Japón, en Corea, en Australia, en Canadá, en Israel, y la Comunidad Europea ha lanzado también su propio proyecto de cerebro. O sea que no es un proyecto de cerebro aislado, estamos hablando de una especie de revolución tecnológica global, ¿no? Entonces, hablando ya de las prótesis, hay muchos esfuerzos en paralelo que yo conozco en Estados Unidos y en otros países, apoyados por estos proyectos del cerebro, que están desarrollando prótesis cada vez más potentes. Las prótesis que existen actualmente y se utilizan con pacientes son prótesis que registran la actividad del cerebro con muy pocos electrodos, pues quizá con un electrodo o con media docena, ¿no? Y estas están conectadas a brazos y a piernas robóticas que utilizan los pacientes para ciertos comportamientos motores muy simples. Por ejemplo, si os acordáis, el comienzo del Mundial de Brasil, el chute inicial lo dio un paciente paralítico que tenía una interfaz cerebro-computadora conectada a brazos y piernas robóticas, ¿no? Entonces, estos, para que os hagáis una idea, están basados en registrar la actividad del cerebro con muy pocos electrodos. Ahora, dentro del proyecto del cerebro de Estados Unidos, se están desarrollando prótesis que tienen, por ejemplo, yo conozco una que está desarrollando que tiene 1 millón de electrodos. O sea, vamos a pasar de media docena a 1 millón de electrodos, ¿no? Y esta prótesis de la que estoy hablando es una prótesis, es flexible, está hecha de un material semiconductor, tiene 2 centímetros cuadrados, pero 150 micrones de grosor, y se puede implantar debajo del cráneo de un paciente y es además inalámbrica, con lo cual no tiene que haber cables, la diferencia de las prótesis actuales, que están los pacientes cableados, conectados directamente con la computadora, en este caso sería una situación inalámbrica, ¿no? El paciente se le implanta la prótesis, se le cierra el cráneo y desde fuera se conecta a la computadora. Entonces, para que os hagáis una idea, esta prótesis puede pues revolucionar completamente la interfaz cerebro-computadora, y esto es solamente una de las que se están desarrollando, ¿no? en Estados Unidos. Posiblemente hay más desarrollados en otros países, ¿no? Entonces yo creo que estamos a las puertas de la idea de la interfaz cerebro-computadora como una herramienta para la medicina que puede ser útil, importantísimo para pacientes que tengan, por ejemplo, parálisis, pero también, por ejemplo, esta prótesis que es la que está hablando está diseñada para ciegos, ¿no? Tienes una persona que es con ceguera periférica porque tiene un problema de ojos, pues en principio le puedes poner una prótesis de esta en la corteza visual, conectarla a una cámara y en principio puede ver. Esto ya se hace con prótesis muy simples, como digo, con muy pocos electrodos, y los pacientes que tienen estas prótesis visuales pues no pueden escribir, pero pueden orientarse en una habitación. Entonces la idea es que con estas prótesis ya que de 1 millón de electrodos
pues se puedan empezar a llevar a estos pacientes de la mano una vida cada vez más normal. Y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es el cuello de botella? Estamos teniendo mucha suerte los neurobiólogos y los clínicos porque el cerebro humano tiene una gran plasticidad. Entonces, a pesar de que no entendamos cómo funciona el cerebro, sorprendentemente, muchos de esos pacientes que tienen prótesis cerebro-computadora, interfaz cerebro-computadora, pues pueden adaptar su actividad neuronal a través de esta plasticidad a la máquina, y pueden llegar a trabajar, como diríamos, conjuntamente con la interfaz cerebro-computadora, ¿no? Esto, yo sinceramente creo que hemos tenido muchísima suerte, ¿no? Porque también depende cómo funciona el cerebro, ¿no? Pero si el cerebro fuese una máquina muy complicada en el que quitas una pieza y se hunde todo, pues no podríamos ser capaces de hacer lo que estamos haciendo ya con pacientes. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista. El cuello de botella, a pesar de que no entendamos cómo funciona el cerebro, que es como hemos comentado antes, el objetivo final de todo, el construir esta casa entre todos, ¿no? Pero vamos a poder quizá desarrollar métodos que se puedan utilizar en pacientes de una manera como más preliminar, y las prótesis cerebrocomputadoras serían un ejemplo de ello, ¿no? Le iba a preguntar un aspecto que nos consultaban los oyentes hoy más temprano cuando anunciábamos la entrevista. La iniciativa surgió durante el gobierno de Barack Obama, ¿no? Y logró que se mantuviera ahora en la administración Trump, más allá de que cuenta con respaldo y financiamiento privado también. ¿Hay otro proyecto dedicado a la salud que reciba tantos fondos para investigar en Estados Unidos? Sí, la iniciativa surgió, de hecho, una cosa muy bonita, en una tormenta de ideas, en una reunión en una casa de campo en Inglaterra, y de ahí la idea fue la trasladamos a la Casa Blanca en el año 2011, y Obama en el 2013, después de seis visitas de ida y vuelta y de negociación con la Casa Blanca, pues se apropió de la idea, le cambió el nombre, le puso su sello, y pasó a ser una iniciativa del gobierno federal, que una vez está aprobada es apoyada por los dos partidos en ambas cámaras en Estados Unidos, que son de verdad quienes tienen el dinero, no es el presidente, sino son los representantes del pueblo en el Parlamento. Claro, y eso es lo que lo hizo sobrevivir incluso mantenerse en esta administración. No solamente mantenerse, sino crecer. Claro, crecer en fondos. El último presupuesto, estos dependen de los presupuestos del Estado anuales, el último presupuesto le dieron más dinero al proyecto de cerebro que el que habían pedido. Tú dime en tu vida cuándo te ocurre eso, cuando pides dinero y te dan más de lo que has pedido. Eso demuestra lo entusiasmados que están los congresistas americanos de los dos partidos por este proyecto. ¿Y por qué están tan entusiasmados? Porque lo ven no solamente como una salida adelante al gran problema que tenemos con las enfermedades mentales y neurológicas, que si no hacemos nada, pues pueden acabar por llevar al mundo a la bancarrota, porque el crecimiento, por ejemplo, solamente del Alzheimer se ha calculado que es como la población envejece, es un crecimiento, es un gasto económico brutal, ¿no? Pero la razón fundamental por la cual Obama vendió este proyecto al Parlamento, al Congreso de Estados Unidos, fue una razón económica. Y esto tiene que ver mucho con lo se estaba comentando antes, del genoma humano. Resulta que el proyecto del genoma humano, que empezó como un proyecto de ciencia pura para desarrollar métodos para secuenciar el genoma, se convirtió en una especie de inversión fantástica para la economía, y se ha demostrado que cada dólar que se invirtió en el proyecto del genoma humano repercutió 15 años más tarde en la economía, multiplicándose por 124. O sea, en términos de inversión no se puede hacer mucho mejor que eso, ¿no? Entonces, ese fue el argumento que el presidente Obama presentó al Congreso en el discurso del Estado de la Nación en febrero del 2013. Fue: vamos a invertir en esta nueva tecnología porque vamos a abrir un campo nuevo para la economía y nos permitirá a Estados Unidos ser los líderes en el futuro, ¿no? Claro. Comparándolo con otros proyectos, por ejemplo, el proyecto del genoma humano, que es el proyecto de ciencia, de biología más grande que ha habido, pues el proyecto del cerebro es el doble de dinero, se estima que va a ser el doble de dinero. Ahora bien, que empezó 15 años más tarde, o más de 15 años más tarde, o sea que por la inflación es posible que sean proyectos
parecidos de coste. Pero hay proyectos científicos de Estados Unidos que son más grandes todavía. O sea, estamos hablando, para que se hagan una idea los oyentes, de un proyecto que puede costar 6.000 millones de dólares. Esto, dentro de lo que gasta Estados Unidos en investigación, sobre todo en investigación militar y sobre todo en desarrollo de tecnología, pues es mínimo, ¿no? O sea, es una cosa, o sea, no es baladí, pero no es una cosa tan grande. Yo tengo un compañero que fabrica satélites, y este me dice que cada satélite que fabrican son 2.000 millones de dólares. O sea, que no es como un vamos, no es un proyecto descabellado en este sentido, ¿no? Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Rafael Yuste, el neurobiólogo impulsor de la iniciativa BRAIN en Estados Unidos, la iniciativa Cerebro, este gran proyecto que tiene estos aspectos por investigar y del que venimos conversando. Ya volvemos enseguida para saber más, entre otras cosas, sobre los cuestionamientos éticos que también se plantean al indagar más y conocer más el funcionamiento del cerebro y poder manipularlo. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos volviendo sobre un tema y un personaje que mencionamos hace algunos días atrás, el neurobiólogo español Rafael Yuste, que lidera el proyecto BRAIN en Estados Unidos o Proyecto Cerebro. ¿Cuán lejos estamos de comprender el cerebro? ¿Será posible en el mediano plazo leer y manipular la mente? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el doctor Yuste, que está allí atendiéndonos desde Nueva York. Bueno, obviamente acá en la mesa hay muchas preguntas, muchas inquietudes para trasladarle al doctor Yuste. También estoy recibiendo varias preguntas de los oyentes. Héctor, vamos con la tuya. Hola, Rafael. Yo vengo del lado de la genómica, ¿no? Como mis dos colegas que están acá, que vienen del lado neuro. Y yo lo que te quería preguntar es que un aspecto que me llama mucho la atención de esto es como el optimismo respecto a lo que se puede llegar a lograr en un periodo de tiempo más o menos razonable, ¿verdad? Yo recuerdo también todo lo que se planteaba que se iba a lograr respecto a comprender al ser humano, inclusive aquella intervención famosa de Walter Gilbert, cuando se secuenció por primera vez el genoma humano, de que íbamos rápidamente a poder, mirando la sucesión de las 4 bases, predecir si iba a dedicarse al fútbol americano, ser científico, etcétera, y que después, bueno, hemos aprendido toda otra cantidad de cosas, pero esa precisamente no. Entonces, yo entiendo y me resulta hasta relativamente fácil de concebir, viniendo, reitero, del área que vengo, las prótesis, digamos, ¿no? O en términos generales, toda la parte que tiene que ver con la mecánica. Ahora, uno de los aspectos más, digamos, que nos diferencian más, digamos, de los demás mamíferos inclusive, es, por ejemplo, todo el tema de los sentimientos, la memoria, lo que es la vocación, de quién me enamoro, etcétera. Este proyecto, en un periodo de tiempo razonable, ¿puede llegar a plantearse que podemos llegar a conocer eso? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo estoy completamente de acuerdo en cómo juzgas el éxito y fracaso del proyecto del genoma humano. Tiene éxito, se desarrollan las técnicas, las herramientas, se secuencia el genoma, pero no se entiende toda la biología de golpe. Y por eso yo hacía hincapié que esto tenemos que hacerlo por partes. Nosotros estamos intentando poner los cimientos, desarrollando los métodos, pero estos métodos de por sí no van a solucionar el problema de cómo funciona el cerebro y darnos el conocimiento de qué pasa, la fisiopatología de todas las enfermedades. No, eso tendrá que ser trabajo que empezará con estas herramientas, pero se podrá hacer por fin trabajo de zapa, trabajo de verdad, ¿no? Todos los aspectos mentales de la vida del ser humano surgen del funcionamiento del cerebro, de las neuronas disparando y de la glía que trabaja con ellas. Y es el gran misterio de la neurociencia, es cómo de este conglomerado de neuronas y glía que están disparando y activándose surge todo lo que somos, toda la vida mental, la mente humana, ¿no? Las ideas, la imaginación, las emociones, el comportamiento, las memorias. Y sinceramente no te puedo decir que sepamos cómo ocurre. Yo creo que es el gran desafío de la neurociencia. Y por cierto, yo añadiría que es muy posible que gran parte de la vida mental de las personas, los mecanismos que la generan sean iguales en otros animales y en otros mamíferos. O sea que vamos a posiblemente tener grandes sorpresas cuando descubramos cómo se genera la vida mental
porque veremos cómo somos otro mamífero más, ¿no? Entonces yo creo que esto, yo soy optimista en el sentido que el camino está trazado limpiamente. Primero tenemos que desarrollar estas técnicas y luego con estas técnicas podemos ya atacar los problemas estos más que nos mantienen despiertos por las noches, como diríamos, ¿no? Pero no va a ocurrir de un plumazo, y el proyecto del cerebro y los proyectos del cerebro internacionales lo que pondrán son estas herramientas encima de la mesa para que haya una generación de gente, igual que los que trabajáis en genómica ahora. Todo vuestro trabajo depende esencialmente de las herramientas del genoma humano. Sí, sí. Entonces habrá otra generación de gente que en vez de genómica se llama neurómica, o en vez de biotecnología, una industria será neurotecnología, y esta surgirá de las herramientas del proyecto del cerebro, ¿no? Claro. María. Sí, en relación a eso, Rafael, era un poco analizando lo que es la evolución del conocimiento y que a veces, digamos, las técnicas son una limitante, pero están las hipótesis acerca de cómo funcionan los sistemas antes, ¿no? Y son las técnicas las que vienen a dar justamente la posibilidad de rechazar o apoyar determinadas visiones. Pasó, por ejemplo, con la teoría de la neurona y las técnicas de plata y luego la microscopía electrónica, ¿no? ¿Qué te parece, un poco para compartir con la audiencia, cuáles serían las grandes hipótesis que se podrían estar manejando acerca de cómo a partir de el funcionamiento del cerebro es que emergen esas propiedades de la mente, digamos, y que entonces, dada el desarrollo de la tecnología, se podrían estar testeando para verificar o rechazar? Sí, muchas gracias por la pregunta. Hemos hablado de la importancia de las técnicas, pero a la hora de la verdad no somos científicos que fabricamos técnicas pues por fabricarlas, sino porque queremos resolver ciertas preguntas y tenemos ciertas ideas de cómo resolverlas, ¿no? Y en este sentido la neurobiología lleva ya 100 años anclada en una teoría que se llama la teoría neuronal, que se propuso precisamente por un español, Ramón y Cajal, hace 100 años, y le dieron el premio Nobel por esto, y la idea era que la unidad estructural y funcional del sistema nervioso es la neurona individual. En otras palabras, que si quieres entender el cerebro, lo que tienes que hacer es estudiarlo de neurona en neurona. Y desde entonces los neurobiólogos llevamos un siglo estudiando el cerebro esencialmente de neurona en neurona, registrando la actividad de una neurona y en un animal o en un paciente y correlacionándolo con el comportamiento del animal o con el estado mental del paciente, por ejemplo, ¿no? Pero esto es un poco análogo a intentar ver una película en una pantalla de televisión mirando los píxeles de uno en uno. O sea, por mucho tiempo que estés mirando un píxel en una pantalla de televisión, nunca te vas a enterar de qué es lo que ocurre en una película, porque la película, la unidad funcional no son los píxeles, son las imágenes. Las imágenes que aparecen en la pantalla están formadas por correlaciones entre los píxeles, correlaciones en el espacio, en el tiempo o en el color, ¿no? Y estas correlaciones entre píxeles es un ejemplo clarísimo de algo que en ciencia llamamos una propiedad emergente, que son propiedades de sistemas que tienen muchas partes que por definición no están presentes en las partes individuales. O sea, en este sentido, la imagen en una pantalla de televisión es una propiedad emergente de los píxeles, pero por definición no está presente en los píxeles, en ninguno de los píxeles. Tienes que mirarlos todos. Entonces, la gran sospecha, la gran teoría o medio teoría que tenemos muchos de nosotros en la cabeza cuando desarrollamos esas técnicas es que el cerebro es un sistema de propiedades emergentes. De hecho, yo iría más allá y diría que la naturaleza lo ha diseñado, la evolución lo ha diseñado específicamente para generar propiedades emergentes. Con lo cual es como hemos intentado resolver el problema atacándolo por un lado equivocado, a pesar de que en los últimos 100 años han sido años de grandes avances en la neurociencia y hemos aprendido muchísimo sobre las neuronas individuales, pero todavía no hemos podido ver esa película. Nadie ha visto la pantalla de televisión. Uh-huh.
Claro. Doctor Yuste, quería preguntarle, obviamente si se piensa en un futuro en terminar este mapa, de este mapeo del cerebro, e incluso del cerebro humano, se plantean obviamente dilemas éticos, ¿no?, en este trabajo. Usted ha señalado en varias oportunidades que le dedica casi tanto más tiempo a una cosa que la otra, ¿no? A la parte de lo científico estrictamente dicho, y a la parte también de lo que tiene que ver con los aspectos éticos detrás de esto, ¿no? Porque está siempre la duda, ese mundo de ciencia ficción que nos imaginamos, que uno tiene siempre esa incertidumbre de cuánto llegará a ser real en cuanto a la posibilidad de hackear cerebros o de manipular totalmente los cerebros, ¿no? ¿Cómo ve ese aspecto dentro del proyecto? ¿Qué peso le da? ¿Y cuáles son las cosas que concretamente le preocupan, le inquietan? Sí, es una cosa importantísima. Yo soy médico y neurobiólogo y desarrollo mi carrera pues estudiando el cerebro, intentando entender cómo funciona el cerebro de los mamíferos, el ratón en concreto, y fabricando métodos para estudiarlo mejor, como decía antes, para poder ver la pantalla de televisión, ¿no? Pero con el desarrollo del proyecto de Brain y con sobre todo todos los proyectos de Brain internacionales que hay ahora, cada vez me he preocupado más por las repercusiones éticas y de sociedad de este tipo de tecnología, porque estamos en una revolución tecnológica que nos van a poner encima de la mesa herramientas para poder descifrar lo que ocurre dentro del cerebro. Y resulta que lo que ocurre, el cerebro no es un órgano cualquiera, es el órgano que genera la mente humana. Y la mente humana es todo lo que somos. O sea, todo lo que es un ser humano es su mente, ¿no? La memoria, imaginación, el comportamiento, las emociones, está todo ahí, ¿no? Entonces vamos a poder acceder científicamente, directamente, a esta información, para bien o para mal. Las técnicas en principio son neutras, ¿no? Evidentemente las estamos desarrollando por el bien de la ciencia y por el bien de la medicina, pero claro, se podrían utilizar con otras razones. Entonces, cuando me di cuenta de este tema, hace ya varios años, bueno, ya se lo habíamos avisado en la propuesta nuestra del presidente Obama, que tendría que hacer mucho hincapié en la regulación ética de estas técnicas, pero los últimos años, cada vez más, y con un grupo de colegas, con 25 expertos de todas partes del mundo que vienen de la neurobiología, de la clínica, del derecho, de la bioética, de la filosofía, hemos propuesto unas reglas éticas que creemos deben ser derechos humanos nuevos para añadir a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que protejan del mal uso de estas neurotecnologías y también de la inteligencia artificial, porque resulta que la inteligencia artificial y la neurotecnología cada vez van más de la mano. Entonces estamos ahora en plena cruzada intentando hacer hincapié en distintos sitios del mundo de la importancia de la regulación ética desde nuestro punto de vista de los derechos humanos, es un tema de derechos humanos, para que estas nuevas tecnologías que tienen tanto potencial para mejorar a la humanidad y ayudar a estos pacientes se canalicen por donde deban y no lleven a una situación de perjuicios para la población y daño a la sociedad. Claro. Héctor, ¿tú querías hacer alguna punta en ese sentido? Sí, en el sentido precisamente que venías hablando. Yo creo que en el 2018 fue que afirmaste se podrá modificar el libre albedrío de las personas. ¿Podrías profundizar un poco en este concepto? Porque digo, francamente a uno lo preocupa cuando lo lee, ¿no? Sin entrar a definir si efectivamente somos todos libres, no, que la propaganda, cómo nos influye, etcétera, en la cultura, pero yendo al aspecto profundo de lo que significaría el libre albedrío, ¿te parece que se puede efectivamente llegar a modificar? Sí, te voy a dar un ejemplo concreto. En el paper que publicamos en el 2017, este grupo de 25 personas que lo publicamos en la revista internacional Nature, que es la revista de ciencia quizá más importante del mundo, ¿no? Empezamos el paper con un caso clínico que lo describimos en el paper como un caso imaginario, pero este es un caso real, ¿no? Es una persona conectada a una interfaz cerebro-computadora que, como estábamos hablando antes, es una persona paralítica, y con esta interfaz, a base de entrenamiento y a base de pensar con electrodos que registran la actividad cerebral,
puede empezar a mover un brazo robótico pues para hacer ciertos movimientos, ¿no? Y se siente liberada. Una persona está muy feliz de que después de estar esencialmente encerrada dentro de su cuerpo, una parálisis, una paraplegia, pues empieza a poder hacer movimientos voluntarios, asistida por supuesto por brazo robótico, ¿no? Y en esta persona resulta que se quería llevar la interfaz cerebro-computadora a su casa. Y los científicos, los médicos dijeron, no, esto es un equipo necesitamos aquí como casi una sala de operaciones para montar la interfaz cerebro-computadora. Entonces se enfadó. Y parece que cuando le da la mano al nuevo miembro del grupo, le aprieta demasiado la mano robótica, utiliza el brazo robótico para estrechar la mano, le hace daño. Y ahí la persona se da cuenta de que no sabe si ella fue la que decidió o fue la máquina. ¿Entiendes? O sea, sí. Ahí empezamos el artículo nuestro con este caso de que cuando nos conectamos con también es una cosa muy de esperar. Cuando más conectado estás con una interfaz cerebro-computadora a una computadora que toma decisiones por ti, por ejemplo, en este caso decisiones como mueves los brazos y las piernas, empiezas a perder tu propia capacidad de decisión. Evidentemente en el mundo vivimos rodeados de información y manipulados desde el exterior, con lo cual la gente podría decir, bueno, siempre hemos perdido capacidad de decisión. Pero en este caso tenemos una situación muy distinta, porque aquí estamos hablando de interferir directamente con los mecanismos cerebrales de toma de decisión. Si acoplamos a la gente, a pacientes con interfaz cerebro-computadora, que pueden ser invasivas, como estas que hemos estado hablando, que necesitan neurocirugía, pero en un futuro es posible que sean no invasivas. De hecho, se están intentando desarrollar estas interfaces cerebro-computadora de una manera no invasiva. Entonces, en este caso, tendremos el riesgo de que cuanto más conectado esté la persona, menos capacidad de decisión va a tener. Entonces va a diluirse características fundamentales del ser humano, como puede ser el libre albedrío o incluso la identidad personal, ¿no? Es que es una cosa también muy preocupante desde mi punto de vista. Y estas son dos de los derechos humanos que no están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho al libre albedrío, el derecho a la identidad personal, que nosotros queremos añadirlas, porque es una cosa que la humanidad nunca se ha tenido que preocupar por esto, pero ahora mismo tenemos que empezar a preocuparnos de esto, ¿no? Doctor Yuste, bueno, lo dejamos por acá porque sabemos que usted tenía un ratito nada más. Quedamos con muchísimas preguntas y volvemos seguramente a conversar en otro momento. Volvemos a conversar con usted porque es un proyecto interesantísimo. Nosotros nos quedamos acá con el resto de la mesa conversando al respecto también. Le mandamos un abrazo y gracias de vuelta por atendernos desde ahí en Nueva York. Un abrazo y gracias a todos sus oyentes y a ustedes. Adiós, Rafa. Que pase bien. Adiós, gracias. Y seguimos conversando aquí en esta mesa. Es una especie de mesa científica, ¿no, sí. Héctor? Entra dentro de... Yo lo considero totalmente... Una mesa internacional. Además. Y internacional, con una pata internacional. Bueno, estábamos hablando de este proyecto, el proyecto Cerebro en Estados Unidos, que tiene sus ramificaciones, sus patas en otros países ahora. Pero ya dejamos de conversar con el gran impulsor de esto, el doctor Rafael Yuste, y estamos ahora en el estudio con la mesa que me acompañó durante toda la entrevista, Raúl Russo, doctor por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Copenhague, María Castelló, que es doctora en Ciencias Biológicas, Neurociencias, y Héctor Musto, a quien ustedes conocen, es el doctor en Biología y además integrante habitual de nuestras mesas de científicos. Les pregunto ahora, bueno, ¿con qué sensaciones se quedaron? ¿Qué apuntes fueron tomando a lo largo de la entrevista? ¿Y cómo ven en realidad este proyecto como personas que están tan metidas en este mundo de las neurociencias? ¿Qué expectativas les generan, no? María. Bueno, a mí me parece un viaje fascinante, ¿no? Es un viaje fascinante en el cual estamos metidos los neurocientíficos del mundo, en tratar de descifrar los enigmas de la estructura más compleja y aún desconocida y a su vez hermosa del universo, que es el cerebro, y que además, como decía Rafael, es esa parte de nuestro organismo que nos hace ser lo que somos y nos da nuestras potencialidades y nuestras limitaciones. O sea que es realmente muy entusiasmante
Y bueno, muy entusiasmante que esté ocurriendo esto en el mundo, que seamos de alguna manera partícipes por estar en el tiempo y en el espacio adecuado, en el momento adecuado, como dice el dicho. Y bueno, y tratando de impulsar de que en ese buque también figure nuestro país y nuestra región. A través de esta iniciativa que algo comentabas hoy al aire, pero capaz que vale la pena volver brevemente sobre ella, ¿no? Uh-huh. Bien, sí, estamos impulsando desde la Sociedad de Neurociencias, con el apoyo de la Federación de Sociedades Latinoamericanas de Neurociencias, FALAN, y la seccional, digamos, la regional de la International Brain Research Organization, que es IBROLARC. Se está impulsando justamente el inicio de una iniciativa cerebro latinoamericana. Y en este momento se está terminando de elaborar una declaración de intención de crearla, justamente a partir del evento que organizamos en el fin de semana pasado para germinar eso. Uh-huh. Raúl. Sí, a ver, como comentario, yo un poco comparto lo que decía Héctor de lo ambiciosos que son los objetivos de la iniciativa Cerebro, y creo que Rafael Yuste reconocía también que probablemente no se alcance todo eso, pero creo que está bueno eso de marcarse como una especie de objetivos utópicos, porque incluso si se queda a mitad de camino de eso, los logros van a ser revolucionarios, no hay duda de eso. Yo confieso que yo soy, en esa analogía que usaba Rafael Yuste, de mirar un píxel de la pantalla completa, yo soy uno que he dedicado buena parte de la carrera a mirar varios píxeles uno a la vez, y viendo qué pasaba cuando uno cambia de canal. Y una de las cosas que me quedó ahí como interrogante fue... porque un aspecto central de la iniciativa Cerebro es monitorizar la actividad del cerebro para tratar de entender por dónde va, cómo se generan esas propiedades emergentes, digo, cuál es el código. Y habitualmente las diferentes iniciativas del cerebro se refieren a romper ese código, como la traducción en inglés, así como hicieron Turing, por ejemplo, ¿no? Digo, saber cuál es el código que usa el cerebro, que no lo sabemos. Y una de las cosas que me quedó como interrogante, y él algo se planteó al hablar de las neuroprótesis, y que él decía, bueno, ahora hay prótesis, arreglos de electrodos más completos que pueden monitorizar, el registrar con 100 electrodos, algo así dijo, ¿no? De esa pantalla global, ¿cuántos píxeles tenemos que mirar para poder entender, por ejemplo, cómo se codifica un acto motor, como agarrar un vaso? Y más complejo todavía, recuperar una memoria o una sensación de agrado o de desagrado frente a una determinada entrada sensorial. Héctor, dale. Sí, a ver, una cuestión que es casi como filosófica, que siempre me maravilló de los neuros, el optimismo de los neurobiólogos. Eso de neuros, de repente cuando uno está en la jerga se entiende, pero sentido así de afuera puede quedar medio peyorativo, y por el contrario. Porque a mí lo que me maravilla es, se quiere o se pretende comprender el cerebro humano. ¿Quién es que lo va a hacer? El cerebro humano. Sí, entonces, totalmente. es como una contradicción, como una contradicción lógica. Es como me imagino yo a mí mismo en una piscina agarrándome del pelo. Bueno, el pelo. Ya no tengo. Lo que están viendo, por ahí verán que no me queda. Pero cuando lo tenía, o agarrarme yo de un brazo, tirarme para arriba para sacarme la piscina. Porque en última instancia, digo, el límite nuestro, ¿en dónde está? En el cerebro. Y creo que o sea, eso es más lo más allá fascinante, en de lo realidad, que de lo que no se pueda comprender con el cerebro, no se puede, pero se puede comprender, como pregunta casi filosófica, lo diría, absolutamente a sí mismo, que parcialmente uno me diga, bueno, esta sí, esta función motora, esta sensitiva, esta otra, pero armar todo el mapa complejo de lo que son esas, ¿cuántos eran? 86.000 millones de neuronas conectadas de a 100.000, entre sí el circuiterio complejo, y realmente abarcarlo y aprenderlo, digamos. Yo no sé si no es un poco
optimista, sino tendría que venir un extraterrestre con un cerebro mejor para conocernos a nosotros. Quizás conozcamos el de alguien, el de algunos seres, bueno, no sé, como una tortuga, por ejemplo. De repente, poder entenderse a sí mismo es una propiedad emergente del propio cerebro. Claro. Sí, puede ser. De repente, Sí, ¿no? pero es el optimismo que me maravilla en, digamos, en los neurobiólogos, digámoslo claramente. Raúl Russo, María Castelló, Héctor Musto, les agradezco mucho a los tres. La verdad que un gusto compartir esta entrevista con ustedes, esta mesa después con estos comentarios. Interesantísimo y interesantísima la reflexión final. Nos quedamos pensando entonces en todas esas cosas y bueno, y lo seguimos. En cualquier momento los volvemos a convocar de vuelta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchas nos agradecimos a nosotros. No, saludos a la audiencia y a todo el mundo. Hasta luego. Gracias.